Acá lo tengo a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, todo bien. Feliz día, ¿eh? Bueno, a ver, perdón, pero no es feliz día, porque hoy es un día de lucha y de protesta, no es un día de festejo. Bueno, en realidad lo que te deseo es que la pases bien hoy en el Día del Trabajador. Te agradezco, pero vale para todos los días. Bueno, es verdad, Carlos. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. A Es ver, para antes, así es. decime una cosa, Carlos. ¿A Sí, quién alcanzaría este impuesto del que tanto se ha hablado? sí, a ver, este es un proyecto, vamos a decirlo con todos los detalles para que no haya errores, Dale. de un gravamen extraordinario, a aplicar por única vez, con un objeto determinado que es para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. Está expresado en el proyecto de ley y que gravaría, insisto, por única vez y de manera extraordinaria, a las personas humanas que tienen patrimonios personales superiores a los 200 millones de pesos. Ajá. ¿Y cuántos son en la Argentina, Carlos, aproximadamente? Menos de 12.000. Ajá. ¿Y qué recaudación se estima? Bueno, digamos que es un número que no lo tenemos exacto porque lo estimamos, está bien la pregunta, pero puede estar, digamos que entre los 3.500 y los 4.500 millones de dólares convertido a pesos, digamos, entre 250 y 300.000 millones de pesos. Ajá. Vos sabés, Carlos, esto te consta, ¿no? Que quienes critican este proyecto sostienen que es como contraproducente cargar con más impuestos a las empresas que supuestamente el día de mañana, cuando termine la pandemia, son las que van a tener que sacar el país adelante, ¿no? ¿Qué reflexión te merece la mirada esta de algunos economistas, políticos, etcétera? Bueno, primero que no es un gravamen a las empresas, sino a las personas. Bien. Este, y a las riquezas acumuladas, Ujú. a las riquezas acumuladas. Como yo digo cuando me hacen esa misma pregunta, Guillermo, Sí. ninguno de los alcanzados por este proyecto va a dejar de ser multimillonario después de pagar el impuesto. Claro, sí. Eh, O sea, yo veía que vos pusiste, creo que el ejemplo de Jeff Bezos, que tiene como 140.000 palos, y con este impuesto tendría, no sé, 120.000. O sea, no se moriría de hambre después de pagar. que no, y yo puse el ejemplo y además habría que decir que la semana pasada hubo un Sí, día, ganó 25 las mil. Las acciones de Amazon subieron 24.000 millones en 24 horas. Claro, Tal cual, pero es ¿sabés? argentino, ¿no? Sí. La realidad es que no vive en nuestro país. No, obvio, Carlos, Diputado, perdóname, sí. Mumi, porque lo que quiero alejar es el fantasma de que, ok, a mí me agarra esto, yo que me compré la casa y tengo un departamentito que alquilo, y ponele que tuvo la suerte de ahorrar 50.000 dólares. Viste que la gente se asusta cuando escucha de un nuevo gravamen. Eso no. Déjame que Sí, te lo diga al revés. sí, Si no fuera vos, desearía estar en la lista de los que tienen que pagar. claro. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Claro. No se le puede meter miedo a la gente. Estoy hablando de 12.000, de las 12.000 personas más ricas de la Argentina. Vamos a decirlo así. Ajá. Está, Vamos a decirlo. sí. De las 12.000 personas más ricas de la Argentina. ¿De cuánto sería el gravamen, diputado? El gravamen tiene alícuotas distintas que arrancan en el 2% para los que arranquen en el piso de los 200 millones y llegaría al 3,5% a los que tienen más de 3.000 millones de pesos, que son muy poquitos, creo que son 300 y pico. Ahora, Carlos, vos sabés que estamos hablando, más allá de este gravamen, estamos hablando de una Argentina que ya tiene una presión tributaria y muchos impuestos, ¿Sabes que ¿no? es un verso eso también? No es cierto eso. ¿No? La Argentina tiene una enorme presión tributaria que recae de manera horizontal sobre la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. El IVA, todos los impuestos que paga el desocupado cuando va al supermercado a hacer una compra y el multimillonario. La Argentina necesita una discusión a fondo de su sistema impositivo para que básicamente los ingresos impositivos provengan de la riqueza y las ganancias, que es como tiene que ser. Esa es la idea básica del impuesto. Claro, Lo que diputado, pero siguiendo la línea de la pregunta de Guillermo y con respecto a su respuesta, hay mucha gente que dice que sería un doble impuesto. ¿Se entiende? no
Sí, sí, cómo no se va a entender. Mire, yo le voy a decir una cosa, señorita. No conozco a nadie en el mundo que toca pagar impuestos que aplauda. Hay algunos, por ahí aparece Bill Gates diciendo que quiere pagar más, o algún otro multimillonario norteamericano que dice tengo tanta, quisiera pagar un poco. En general, en el mundo entero, los conservadores, y se llaman conservadores porque quieren conservar lo que tienen, hacen teorías respecto de lo malo que es pagar impuestos y quieren un Estado chiquitito que no gaste nada para que no haya que recaudar impuestos. Estamos viviendo la experiencia universal de lo que resulta de ese Estado chiquitito. Y creo que de una vez por todas deberíamos aprender la lección de que hace falta muchos recursos públicos para tener una sanidad en condiciones de atender a la gente. Fíjense que en el país más rico del planeta, en el país que tiene... ¿Cómo? Estados Unidos. Estados Unidos, hay al día de ayer 30.300.000 pedidos de subsidio de empleo. Sí. Claro, pero estamos hablando también de otro sistema de salud, o sea, por supuesto muy complejo y muy peleado en la última administración. Fíjese que ese sistema de salud, señorita, tiene una particularidad. Ese sistema de salud tiene un nivel de excelencia como seguramente pocos en el mundo, pero deja afuera del sistema a una enorme proporción de la población de Estados Unidos. No, y se hace de hecho difícil de acceder. Diputado, le hago otra pregunta, siguiendo la misma línea. Hay versiones que indican que habría una especie de interna en lo que es la cartera de Economía respecto del impuesto del proyecto que usted está llevando a cabo. Estoy diciendo que teniendo en cuenta en la administración pasada, cuando se colocó el impuesto a la renta financiera, no fue mucha la recaudación, que podría llegar a pasar lo mismo en este mismo impuesto. Por lo tanto, en Economía de alguna forma estarían criticando algunos puntos del proyecto. Mire, puede ser, porque los proyectos son para discutir y a mí no me asustaría que alguien lo critique. Debo decirle que hace 2 semanas nos invitó el presidente de la Nación al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y a mí, y estuvimos reunidos con el presidente y el ministro de Economía. Le contamos, porque este es un proyecto legislativo y en temas impositivos es el Parlamento el que tiene que actuar y no el Poder Ejecutivo, como pasa con los temas de la justicia. Todos reclamamos la división de poderes, pero cada vez que hay algún problema queremos que lo resuelva el presidente. Por lo tanto, puede existir, no me consta, así que no puedo decir que exista, pero no me extrañaría que haya una visión diferente de algún tema. Este es un proyecto que tiene origen legislativo, que va a ser tratado en el ámbito legislativo, y que el presidente y el ministro de Economía nos invitaron a que se los expliquemos, y en ningún momento de la reunión que tuvimos, al contrario, si usted busca va a encontrar un tuit que sacó el presidente de la Nación comentando esa reunión, con la foto de la reunión donde estamos los 4 y donde habla de que es una buena iniciativa y que a él le parece una buena iniciativa. Sí, Carlos, te va a hacer una pregunta Diego Esteves. Diego. Bueno. Gerard, ¿cómo le va? Le quería preguntar si había escuchado los dichos de Susana Jiménez respecto de que se arrepiente de haber entrado al blanqueo y sobre todo que se queja de este nuevo impuesto que entiendo también la abarca ella. Bueno, feliz de ella si la abarca, ¿no? Feliz de ella porque le va bien. Quiere decir que le va muy bien y que tiene un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos. Declarado, insisto, porque mire que cuando hablo de los impuestos es sobre la base de lo que está declarado. Claro. Y todos sabemos que hay una cantidad muchísimo más grande que lo declarado, que está por ahí afuera, que está en los paraísos fiscales, que no paga impuestos y que si estuviera en los países... ¿Y este impuesto no desalienta, digo, a un posible futuro blanqueo de esos patrimonios? Pero escúcheme una cosa. El problema de los paraísos fiscales no es un problema argentino, es un problema universal. ¿Sabe quiénes son los mayores fugadores del mundo? Son los capitales de los países centrales. De la Argentina es una pequeña porción. El cuento de que se van de acá por la inseguridad y qué sé yo cuánto es cuento. ¿Pero usted cree que pese a este impuesto la gente en el futuro va a blanquear de igual manera? No sé si, digo, los argentinos, ¿no?
discúlpeme porque usted me invierte la carga de la prueba, no se lo tendrían que haber llevado. Le quiero decir que el blanqueo es el perdón de un delito, porque si no estamos hablando, equivocándonos de las cosas. Cuando se dispone un blanqueo, se le da un perdón al que cometió el delito de evadir y no pagar los impuestos. Que pasa en todos los gobiernos, digamos. Pasó con Macri, pasó con Cristina. Digo, es una práctica habitual en el país, ¿no? Pero no deja de ser el perdón a un delito, porque yo estamos hablando de sujetos distintos. Usted me está hablando de que los gobiernos le perdonan para que les traigan un poco de plata de vuelta, y yo le estoy diciendo que lo que le perdonan es un delito previo que cometieron. Claro. A ver, Carlos. Sí. Y le estoy diciendo, déjeme terminar la idea, Lo dejo. que hoy en el mundo, en el G20, por ejemplo, hay toda una discusión sobre los países cooperantes y los países no cooperantes, tratando de obligar a que los países no cooperantes cooperen. Por eso aparecen listas como esta que apareció el otro día de las 950 cuentas que estuvo guardada en algún cajoncito durante 2 años y pico, 2.600 millones de dólares, que según los trascendidos, porque yo no tengo más información que la pública, hay muchos que no tienen ni declaración de bienes personales. Pero hay una diferencia entre perseguir y seducir, ¿no? Está bien. Digo, son 2 estrategias diferentes. No, Digo, caer con impuestos es... Hay una diferencia entre evadir y no evadir. ¿Por qué me lleva? Mire, No lo llevo, pero Claro, pero son el Banco inquietudes, Mundial digamos dice que que ya de están, ¿no? por sí, diputado, es uno de los países con mayor carga impositiva. Es un informe de hace muy poquito del Banco Mundial, supera el 100%. No es cierto, no es cierto, se lo discuto cuando quiera. No, por favor, le envíe el informe del banco. No tengo... Después pídamelo y lo discutimos con el informe a la vista. La Argentina paga mucho menos impuestos a las ganancias que cualquier país central. En Estados Unidos se paga más impuestos a las ganancias que en la Argentina. En Europa, en cualquiera de los países centrales se paga más impuestos. Claro, pero la retribución es otra, ¿no, Heller? Pero estamos hablando ¿O de no? proporciones siempre, los impuestos son proporcionales. El problema impositivo de la Argentina son los impuestos horizontales, le insisto. Lo que hay que reformar es el sistema impositivo para que de verdad paguen los que más ganan y los que más tienen. Carlos, yo te cambio la pregunta, ¿no? El concepto. ¿Cómo hacemos 2 cuestiones hacia adelante para devolver la confianza y que todos esos capitales que están dando vuelta por afuera vuelvan a la Argentina? No es un tema de confianza, Guillermo. Eso es un cuento chino. A ver, ¿qué es? Voy a repetir. ¿Sabés cuánta plata hay en los paraísos fiscales? No sé qué, 300.000 millones de dólares. ¿Qué es? No, 300.000 millones de argentinos. Sí, La claro, suma que se hablo de la estima que hablan de 8 billones Sí, con sí, B sí. larga. Yo te hablaba de la nuestra. Hay que ponerle 12 ceros, escríbanlo, hagan un pizarrón, 8 y 12 ceros. La parte de la Argentina es poquita, porque la Argentina es un país relativamente chico en la escala global. No, es un cuento chino de que la evasión es producto de la falta de confianza. La evasión es producto de no querer pagar impuestos. Bien. La evasión es producto de querer maximizar la ganancia. Ustedes saben una cosa, los legisladores del Tea Party en Estados Unidos juran que jamás votarán una ley que implique un aumento de un impuesto. Lo convierten, viste como acá la gente a veces jura por los desaparecidos, por los pobres, agrega al juramento legal una cantidad de cosas. Bueno, los del Tea Party juran que nunca votarán una ley que implique aumentar impuestos. Bien. Y esa es una pelea en el mundo entero, por la tributación y por la evasión. ¿Saben ustedes que hay una pelea entre Europa y Estados Unidos? Porque Europa le quiere cobrar a las multinacionales norteamericanas que van a países de menor tributación, a Luxemburgo, por ejemplo, y facturan desde allí. Ustedes saben que las empresas que hoy lo que tienen su mayor capital es el capital intelectual, esto se pueden facturar de donde se le da la gana. Yo hoy estaba leyendo una nota. Antes una empresa como General Motors tenía 600.000 trabajadores. Hoy una empresa como Amazon tiene una quinta parte de eso o menos y factura muchísimo más. Y saben que hay toda una confrontación porque facturan desde Luxemburgo, porque Luxemburgo les cobra poco impuesto a las ganancias, Sí. y que los otros países europeos le están haciendo conflicto y le están queriendo cobrar aranceles diferenciados porque le dejan de tributar en sus respectivos países y tienen un conflicto con Estados Unidos por esa cuestión. Sí, sí, sí. Carlos. ¿Qué tiene que ver eso con la confianza de la que estaban hablando? Está bien, está bien. A ver,
Te aprovecho para preguntarte algo que es una preocupación y que también se debate, ¿no? En estos momentos hay una gran, y entiendo necesaria, emisión para poder pagar sueldos, bueno, para que el Estado pueda ir al salvataje de mucha gente. Algunos dicen que esto va a generar inflación o que en el futuro va a tener una connotación negativa en nuestra economía. Quería tener tu mirada, tu reflexión al respecto de cómo se sale después de tanta emisión. Y es un problema que habrá que resolver después, porque hoy lo que hay que resolver es que no explote todo. Claro. Y entonces el mundo entero está haciendo eso. ¿Sabés cuánto emitió la Reserva Federal? ¿Sabés cuánto emitió el Banco Central Europeo? Son números que no entran en el pizarrón. Y sabés que leo hoy leo en el país de España, 9 y pico % de caída del Producto Bruto para este año. 2 millones de desempleados están pronosticando. Estados Unidos, les di recién el dato, 30 millones y pico de desempleados ya, y esto está creciendo, crece a nivel de 4 o 5 millones de desempleados por semana. 20% se estima que en el segundo trimestre, y hablemos de los países centrales porque eso nos permite darle dimensión a lo que nos pasa a nosotros. Claro. En Estados Unidos, la estimación que hacen el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, que sería el Banco Central norteamericano o algún otro ente similar, eso que escuchan es un loro que tengo. Sí. Nos preguntábamos eso. Escúchame, va a ser el loro más informado de la Argentina, porque si te escucha vos, Carlos, repite todo. Que no cuente ninguna infidencia, ¿no? Por favor. Perdón. Un loro hiperinformado, es un loro hiper, y cuando me siente que yo estoy hablando quiere participar, el maldito. Tráigalo a cámara. Por favor, director. Tráigalo a cámara. Tráigalo a cámara, el loro. ¿Cómo se llama el loro? ¿Cómo se llama? Pancho se llama. Pancho, tráigalo a Pancho. Nos desvirtuó todo el oro, pero quedó entendido, Carlos. Bueno, mañana te seguimos escuchando con el señor Aliberti, ¿eh? Perdón, yo sé que vos me escuchás siempre. Sí, claro que sí. Vamos a cometer una infidencia, pero extraño que podamos volver a salir y podamos jugar al truco. Unos asados, sí, truquito con nuestro amigo Enrique Klein y tantos otros. Es verdad, Carlos. Y discutir siempre todos estos temas. Te mando un gran abrazo. Saludos a Pancho y abrazamos a los trabajadores también, ¿eh? Sí. Chau, Carlos. Sí, claro que hay que abrazar a los trabajadores que hoy están sufriendo. Sí, señor. Como en el momento de la crisis que terminó en los mártires de Chicago, que fue producto de la revolución industrial. Y hoy tenemos un nuevo problema, que es los robots. ¿De qué va a trabajar la gente? ¿De qué va a trabajar la gente en el futuro cuando uno mira para los costados y ve que todo va siendo reemplazado por máquinas, por tecnología? ¿De qué va a trabajar la gente? Es preocupante, ¿eh? Es preocupante el tema. Para otra charla, Carlos. Lo quieras. Te mando un gran abrazo. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.